¿Me escuchan? Ahí en el chat alguien puede decir si me escuchan o no. Sí, profesor, escucha perfectamente. Sí, señor, se escucha perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Gómez. Soy profesor del Departamento de Matemáticas. eh, Trabajo pues principalmente en matemáticas aplicadas y en este programa nuevo de ciencias de la computación. Eh, Mi formación de base es ingeniero. eh, y hago cosas de procesamiento de imágenes, señales, análisis de datos. Y trabajo en ciencias de la computación porque pues, básicamente me gustan las matemáticas, me parecen interesantes, bonitas. Em, y este curso, para los 73 que hay, creo que este es el día que más gente va a ver, espero que no, es Matemáticas Discretas 2. Eso está como a la mitad de sus carreras. Es un curso que cuando nosotros nos formamos, cuando yo me formé, por ejemplo, no existía. Y ahorita vamos a ver por qué es importante tener este curso dentro del esquema de formación básica de un ingeniero. Eh, entonces, primero hoy vamos a hablar un poco de la introducción del curso, de las reglas de juego. Eh, pues básicamente les voy a mostrar aquí un poco, compartir pantalla. eh, y esta información de nuevo la compartimos en el sitio este. Me imagino que todos los que están acá pues ya están en el sitio del Classroom. Entonces no, a verle. Ok. Entonces vamos a compartir pantalla. La, pues como ustedes saben, en estas condiciones necesitamos algo medianamente organizado para poder trabajar. Las clases generalmente las vamos a hacer, o en general las vamos a hacer a través del Classroom. Eh, pues ha funcionado de manera más o menos estable. Esta es la página del curso, este es el sitio del curso. De una vez aquí les voy a ir poniendo en, en el tablón el sitio del curso. El sitio donde está el curso. Ya lo miramos. Entonces, lo que necesitan es entrar a Fagomez J y ya pueden entrar si quieren. FA Gómez J. Me imagino que algunos ya conocen esta página. La voy a poner ahí en el chat para que vayan entrando. ¿Y qué es lo que hay? Pues el material para trabajar. Entonces entran acá por Teaching o me estoquean si quieren. Ahí está mi hoja y las cosas que hacemos generalmente. Aquí está el enlace al curso Matemáticas Discretas 2. Entonces, em, de nuevo, mi nombre es Francisco Gómez. En este momento, pues no tengo oficina, no porque no esté la universidad abierta, sino porque mi oficina la están arreglando. Entonces, así habla la universidad, no me van a encontrar allá. La clase es de 2 a 4. Entonces, generalmente la idea es que estemos conectados a las 2. Esperemos unos minuticos por si alguien tiene líos de conexión y arrancamos. Este es el programa del curso. Vamos a revisarlo. Si alguien tiene dudas respecto a esto, ahorita me interrumpen, ahorita lo resolvemos. No tengan ningún. eh, si tenemos que definir un mecanismo porque a veces uno se queda hablando y tengo el micrófono como a veces apagado, pero ese no es el caso. Entonces, si a veces se escuchan un sonido o largo, fue porque se me quedó el micrófono apagado. Entonces, el propósito de este curso es ofrecer al estudiante temas y técnicas de razonamiento matemático que son de naturaleza discreta. Ustedes se están formando como ingenieros, algunos de ustedes están tomando esta materia, me imagino, como electiva, gente de matemáticas o gente de ciencias de la computación, podría ser. Los ingenieros, en general, la gente que trabaja con computación, los computer science y los matemáticos, trabajan dentro del dominio discreto. Las matemáticas que hacemos nosotros en computación, pues parten de la base de lo que se puede hacer sobre la cinta de Turing, que es básicamente meter un conjunto de numeritos ahí discretos. Entonces, construir una matemática que nos permita operar sobre los discretos es importante. Y ahorita vamos a ver que tiene no solo implicaciones desde el punto de vista teórico, que por sí, por su naturaleza son interesantes, sino también desde el punto de vista práctico. Eh,
A veces uno no aprecia ese tipo de cursos, pero vamos a darnos cuenta que, que aprender matemáticas de este tipo puede ser muy útil. eh, por ejemplo, en inteligencia artificial. Después lo vamos a ver. Buscamos que el alumno desarrolle destrezas para definir, describir y usar las matemáticas discretas. Eh, el objetivo del curso es que ustedes adquieran un conjunto de herramientas y se familiaricen con un conjunto de herramientas eh, que posteriormente les van a servir para abordar problemas en computación. Problemas de orden teórico, claro, vamos a hacer una carga de teoría grande, pero también problemas desde el punto de vista práctico. Crear mejores algoritmos, entender cómo cómo funcionan ciertos algoritmos, la implicación de hacer cierto tipo de cosas, cierto tipo de modelos que les pueden servir para resolver problemas de una manera más eficiente o más inteligente o de una manera, digamos que por lo menos más interesante. Y vamos a trabajar sobre algunos algoritmos, vamos a revisitar algoritmos de los que uno aprende en tercero de primaria. Mi hijo está en tercero y está aprendiendo estos algoritmos, los vamos a ver desde una perspectiva un poco más formal y vamos a ver por qué funcionan. Algoritmos como por ejemplo el algoritmo de adición de Euclides, algoritmos para determinar primalidad. Vamos a encontrar varios algoritmos y posiblemente vamos a implementar algunos de esos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrancamos con una introducción. Eh, pues la idea es que vamos a meternos a un tema que es matemáticas. Este es un curso de matemáticas como matemáticas uno diferencial, integral. Entonces toca hacer matemáticas y pues las matemáticas tienen una carga de formalidad grande, toca demostrar. Entonces vamos a tratar de motivarnos a hacer eso. Eh, digamos, no es lío que sea un curso de ingeniería. Hay que hacer las cosas para que las entendamos y la matemática es una herramienta que nos permite entender. Listo, después vamos a hablar ya metiéndonos en el grueso del asunto, vamos a hablar de estructuras algebraicas. En particular nos va a interesar estudiar la estructura de grupos. Nos vamos a dar cuenta que los grupos están a nuestro alrededor. De hecho, mucho de lo que hacemos en un conjunto de grupos que llaman grupos discretos, lo hacemos cuando leemos relojes. Después vamos a entender eso. Vamos a entender qué hay detrás de la idea del álgebra. El álgebra es básicamente manipulación de símbolos, pero esos símbolos, la manipulación de esos símbolos, el ejercicio de manipular los símbolos puede servir para muchos problemas. Y eso se logra gracias a lo que se llaman los teoremas de isomorfismo. Entender eso opera sobre algo llamado teoremas de isomorfismo. Y vamos a hablar de grupos de un grupo bien particular que son los grupos de permutaciones. De nuevo, eso es una estructura algebraica. Si ustedes ya vieron álgebra lineal, ustedes ya están familiarizados con la manipulación algebraica. En álgebra lineal uno construye una estructura algebraica bien particular que es un espacio vectorial. Tiene unos elementos y tiene unas operaciones y a partir de esos elementos y esas operaciones se empieza a probar un montón de propiedades interesantes. La misma estructura lógica vamos a seguir acá para poder trabajar y definir estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas son fundamentales para resolver muchos problemas. En particular, ahorita vamos a hablar de unos problemas que son bien bonitos en Machine Learning e Inteligencia Artificial, donde la noción de grupo eh, se rescata y se utiliza para construir algoritmos que están en el estado del arte. Eh, Posteriormente vamos a movernos a un tema relacionado que es el tema de teoría de números. Eh, Teoría de números, básicamente vamos a repasar muchas de las cosas que hacíamos en primaria. Vamos a entender, por ejemplo, cómo funcionan los dígitos de verificación, qué es eso del dígito de verificación, qué tiene que ver eso con, con criptografía. Vamos a revisar varios algoritmos y vamos a probar por qué esos algoritmos funcionan. No solamente queremos describir el algoritmo, sino entender por qué funciona. Detrás del entendimiento de eso, pues hay un montón de técnicas que pueden ser útiles, sobre todo en el área de criptografía. Entonces, para los que les guste la seguridad informática de manera seria, hacer teoría de números es algo fundamental y uno necesita tener unos rudimentos básicos de teoría de números. Em, Después nos vamos a mover a algo que ahorita está muy en boga, si ustedes no lo crean, y son las ecuaciones de diferencias y los sistemas dinámicos discretos y continuos. Eh, lo que resolvemos ahorita, por ejemplo, yo vivo aquí al lado de la universidad, estoy aquí en Teusaquillo, estamos en cuarentena de esta localizada.
Estamos acá gracias a un sistema que es un sistema en diferencias que se corrió para tratar de hacer la predicción de cómo está evolucionando la pandemia. A veces no le dicen a uno, pero realmente lo que hay por detrás es una matemática, digamos que interesante, que en este momento se ha vuelto fundamental para soportar la toma de decisiones. Entonces, vamos a aterrizar cómo y tratar de entender cómo esos modelos encajan dentro de lo que hacemos en computación, porque es importante que un buen ingeniero entienda esto. Eso es parte de lo que es un sistema dinámico y se puede plantear en términos de un modelo llamado modelo de ecuaciones en diferencias. Posteriormente nos vamos a mover a algo que es bonito y es teoría de juegos, para los que vieron A Beautiful Mind, donde cuentan la historia de John Nash. Tal vez ya están familiarizados con eso. Para los que han visto cursos de economía, de pronto ya les han contado qué es teoría de juegos, pero vamos a dar una pequeña introducción. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Pues que básicamente trabajamos sobre conjuntos finitos, generalmente sobre subconjuntos de los enteros. ¿Y por qué es importante? Porque de nuevo esos subconjuntos de los enteros los podemos subir a un computador y ahí podemos implementar algoritmos interesantes. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ah? Antes en este contenido, el semestre pasado, habíamos incluido álgebra booleana. Pero pues ustedes tienen unos cursos, los ingenieros tienen unos cursos de elementos del computador y estas cosas, entonces pues para qué repetir eso. Pues más bien vamos a tomar ese tiempo en esto de teoría de juegos. Listo. Ok. Eh, Muy bien. Entonces, ¿a qué jugamos con respecto a las notas? Yo sé que uno no viene a un curso a sacar buenas notas. De hecho, les adelanto, si ustedes son juiciosos y trabajan de manera constante y periódica, pues no deberían tener problema con el curso. ¿Por qué? Pues vamos a hacer unas clases magistrales, vamos a leer, lo de los exámenes parciales, eso no, olvídenlo, y vamos a hacer un proyecto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa que ustedes trabajen y aprendan los conceptos. Honestamente, a mí no me interesa tenerlos 2 horas estresados haciendo un examen. Igual, en estas condiciones los exámenes no garantizan nada. Creo que pocas veces garantizan algo. Entonces, de entrada, pues ahí les pido honestidad respecto a su trabajo. ¿Por qué? Básicamente vamos a hacer 3 conjuntos de ejercicios y estos conjuntos de ejercicios son pues ejercicios que se van a ir poniendo, ir acumulando dentro de las clases. Al final yo les pongo un taller y les digo, tal día me entregan los ejercicios. Entonces ustedes van a tener tiempo para hacer los ejercicios y la idea es que trabajen. Entonces, no son pocos ejercicios, la idea es que nos mantengamos. La matemática, como la mayoría de cosas en la vida, es práctica. Entonces hay que practicar para poder apropiarse de los conceptos, ¿no? Hay ejercicios que tienen que ver con demostrar, comprobar algunas cosas, con encontrar contraejemplos, cosas de esas. Hay ejercicios que tienen que ver con programación, con hacer programitas para resolver ciertas instancias de ciertas cosas que nos parecen interesantes. Entonces vamos a tratar de no hacer tanto teórico. De entrada, los ejercicios no se tienen que subir en látex, aunque el látex es chévere porque pues queda bonito. Se pueden subir escaneados en buena calidad y se suben a través del sitio. Yo programo unas fechas y la idea es que se cumplan. De entrada les digo si no se cumplen y hay una excusa, conectividad, si no las pueden subir ese día. No, no nos vamos a estresar con eso. Lo que les sugiero es que respeten las fechas. Pues primero porque yo voy a estar tratando de calificar todo sobre las fechas, entonces pues ustedes no van a tener dificultad. Y segundo, la idea es que ustedes lleguen a final de semestre ya con la materia, eh, digamos, con un buen porcentaje cubierto para que puedan dedicarle tiempo a las otras materias. Si ustedes esperan a subir todos los últimos días, seguramente va a ser mucho más difícil calificar y muy probablemente no van a terminar. Entonces, soldado advertido no muere en guerra, a trabajar constantemente, ¿no? Eh, Muchas de las clases las vamos a dedicar a resolver dudas. De nuevo, a mí me interesa que ustedes hagan estos ejercicios, que aprendan, y ese es el sentido de este curso.
y pues si todo el mundo saca 5, pues por mí no veo ningún problema si todo el mundo se lo merece. Los 3 sets de ejercicios y un proyecto final que vamos a ir discutiendo. El proyecto seguramente va a ser utilizar algunas de las cosas que estamos acá en cierto tipo de problemas y después vamos a especificar cómo lo vamos a hacer. Por ahora no nos molestemos con eso. Listo. Entonces queda claro el tema de la evaluación. Unas fechas que se fijan, se sube a través de esta plataforma y, eh, y pues trabajamos haciendo ejercicios. Lo que ustedes hacen para entrenarse cuando ven un curso de matemáticas, ¿no? Listo. De nuevo, no vamos a hacer parciales. No creo que tenga mucho sentido en este momento. Las entregas son individuales. Tengan en cuenta que ustedes son 80 personas. Pues yo reviso 80 trabajos o lo que tenga que revisar, a mí no me importa. Eso no quiere decir que ustedes no puedan hablar con sus compañeros. Eso no quiere decir que ustedes no pueden revisar textos guía. A mí lo que me importa es que ustedes entiendan. Si ustedes entienden y pueden poner una demostración en sus palabras y es coherente y está bien hecha, pues eso es suficiente para probar que ustedes aprendieron el concepto. Entonces, lo que no quiero es que todo el mundo tenga el mismo taller, porque es ilógico, ¿no? Si yo hago las cosas, pues yo le meto mi propio sabor a la demostración, eh, intento hacerla por otro lado, así trabaje con otra persona, contribuyo desde lo que yo hago. ¿Listo? Entonces, de nuevo, al final, si ustedes se quieren copiar de otros, porque se sienten muy afanados, pues lo podrían hacer, pero en realidad eso no es un engaño, o si es que lo consideran engaño, eso no es para mí, sino pues el lío es de ustedes porque no aprenden un tema chévere, ¿no? Entonces aquí venimos a aprender, no a otra cosa. Listo. Entonces, aquí hay un material, pero realmente el material grueso se encuentra acá. Ok. Entonces, bueno, volvamos acá. ¿Alguna duda del programa? Sí, no, no, sí. No, señor. No, señor. Listo, gracias. No, profe, correcto. Ok. Entonces, bueno, todo lo acá. Listo. Bueno, este es mi correo, el correo institucional, este es el sitio. Esto es importante, ¿no? Si ustedes tienen dudas, ahorita les cuento cómo va a ser la dinámica de la clase. La idea es que este horario de acá ya está disponible de un calendario para que ustedes puedan agendar y si tienen dudas muy específicas, pero vamos a distribuir la clase de la siguiente manera. Yo voy a grabar, ya de hecho lo hice el semestre pasado, me parece chévere hacerlo porque los líos de conectividad de ustedes no necesariamente son tan fáciles de arreglar. Entonces yo voy a grabar todo lo que sean temas, el grueso de los temas. Son videos que estoy tratando de hacer ordenados, son videos como si fuera la clase. ¿Para qué? Para que ustedes los puedan seguir de manera asincrónica. Los que tengan líos de conectividad los pueden bajar en otro lado, se pueden ir cada 8 días y bajarlos o por WhatsApp, lo que sea que ustedes estén haciendo para en este momento conectarse. Si ya tienen muchos, muchos líos, me escriben un correo y miramos a ver cómo hacemos. Pero la idea no es que ustedes estén conectados si tienen tantos líos, si hay, por ejemplo, problemas de conectividad donde estén en este momento, pues en algún momento buscan el espacio para bajar los videos y los pueden revisar despacio. Entonces, eso es todo el grueso del material. Digamos, eso es como el equivalente a las clases magistrales. De esas se van a subir en promedio 2 o 3, no tan largas, eh, 45 minutos, 50 minutos, eh, pronto un poco menos, alrededor de eso, a la semana. Y las vamos a estar subiendo. Cada que yo suba una de esas, pues yo les pongo un avisito diciéndoles, mire, ya subí la última clase, las voy a subir a YouTube. Y pues ahí ustedes podrán entrar y bajar los que necesiten. Se bajan algún programita que lo baje y lo descargue. ¿Listo? Entonces, ese es como el grueso de la clase. Eh, y ese material, ahorita les muestro dónde está el material, digamos, eso lo vamos a complementar con una clase donde solo vamos a discutir dudas o vamos a revisar aplicaciones o vamos a ver qué cosas no entendemos de ese material y esa clase la vamos a hacer los miércoles a las 2 de la tarde. Entonces, los miércoles a las 2 de la tarde nos vemos acá. ¿Por qué los miércoles? Porque los lunes perdemos mucha clase y la idea es que por lo menos nos veamos. ¿Es obligatorio entrar a esa clase?
No, de hecho no es obligatorio venir a nada de esta cosa, es obligatorio si es que quieren la nota, pues enviar los talleres, los tiempos que es, ojalá, como ya lo discutíamos. Pero pues la idea de entrar a los talleres es que entre todos podamos discutir esas dudas que tenemos. De vez en cuando yo les voy a presentar algunos temas de estas cosas que me parecen interesantes. eh, y pues es una clase para resolver dudas principalmente. Profe, no entendí qué hizo en el video de tal cosa. No, pues revisémoslo a ver. Ah, profe, tengo líos con este taller en este punto. Ah, bueno, entonces alguien levanta la mano y dice, no, lo que yo hice fue esto, mírelo por este lado. La idea es que en ese espacio nosotros podamos trabajar y discutir alrededor del curso, pero no clase de esta, sino clase de construir, de colaborar. Listo. Entonces, de nuevo, miércoles de 2 a 4. Ah, ¿qué pasa con el resto de días? Listo, pues los lunes no nos vemos. Si hay algo ya muy de afán, pues nos conectamos y trabajamos. Si algún miércoles no pude o no pude, generalmente yo soy el que no puedo, porque tengo reuniones ahorita con rectoría o estas cosas, pues yo les aviso y la cambiamos para lunes. Pero la idea es que nos veamos por lo menos un tiempo y dialoguemos. Si ustedes tienen alguna otra cosa que necesiten decir, pues la decimos en ese espacio y pues trabajamos. Y pilas con los videitos, ¿no? Que ahí está, digamos que el contenido grueso. Em, Listo, muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos revisado y ya. Ahora veamos el material. Aquí dentro de la página del curso hay algo que dice notebooks. Entonces, a mí me gusta Python y, pues sí, como me gusta Python, entonces me gusta trabajar en notebooks. Para los que no les guste Python, pues en algún momento, pues la idea es que se familiaricen con el lenguaje dentro de los proyectos seguramente. Entonces, acá vamos a encontrar varias cosas. Un enlace importante es, bueno, aquí está el programa, que ya lo vieron, lecturas. Entonces, en lecturas, eh, para facilitar la vida de ustedes, pues yo me tomé el trabajo de piratearme varias lecturas que son las que voy a seguir, principalmente como material del curso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en teoría de grupos. En teoría de grupos tenemos algunas lecturas que no están, pues las vamos a poner de una vez porque no sé qué pasó. Aplicaciones. Algo hice raro. Deme un segundito porque después se me pasa a hacer eso. Entonces, básicamente ahí ustedes lo que van a encontrar son la, mm, la, unos PDFs de material de otros cursos que les pueden servir para lecturas. Aquí está raro. Está acá, pero no está sincronizado. Como no me quiero estresar con eso, lo voy a subir acá. Hacia la Papa Tolondra. A ver si funciona. Listo, ahí cargo. Entonces, dentro de teoría de grupos en lecturas están estas notas de acá, que son notas de este profe, y son unas notas, digamos que relativamente sencillas, no relativamente, son muy sencillitas, pero son completas. En teoría de grupos ustedes pueden encontrar un montón de libros gratis y estas cosas, eh, pero pues vamos a seguir estas que me parecieron chéveres. Entonces, ¿qué hay acá? Pues está un formalismo de cómo se hacen algunas cosas, algunos ejemplos y algunos ejercicios. Parte de los ejercicios que les voy a poner en los talleres vienen de acá. Y el grueso del material que vamos a revisar está acá. Pues obviamente la idea no es repetir lo que está acá, sino es complementarlo y empezar a construir el curso a partir de lo que está acá. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo de teoría de grupos. Vamos a ver esto de teoría de grupos. No se estresen por ahora. Vamos a ver los automorfismos. Vamos a ver la noción de subgrupos. Y vamos a ver la noción de generadores. Esto tiene que ver mucho con lo que se hace en criptografía. Y vamos a ver si podemos llegar hasta grupos de permutaciones. Pero ahí vamos viendo. ¿Listo? Entonces, ¿eso porque es importante? Porque ahí ya tienen el material para empezar a trabajar. Listo. Aquí dejé una carpetica con aplicaciones, con algunos papers donde se utilizan algunos de los conceptos que vamos a trabajar y se usan en problemas, digamos que tangibles. Porque yo sé que pues, los ingenieros les gusta que lo que aprendan se pueda utilizar. Aquí está teoría de números y en teoría de números pues están las lecturas de lo que estamos haciendo y hay un librito que me pareció súper bonito de un curso de Coursera
no, de Open University. Y es un curso como muy dummy, donde uno puede hacer teoría de números con dibujitos. Entonces vamos a hacerlo con dibujitos. Digamos que vamos a hacer una parte formal y otra parte de aplicaciones con ese, con ese material. Está lo de ecuaciones en diferencias, que es básicamente dos capítulos de un libro que están acá, donde vamos a plantear los sistemas de ecuaciones en diferencias o las ecuaciones de diferencias y ver cómo construimos soluciones para eso. Eh, y la parte de teoría de juegos, pues también hay unas lecturas que son muy dummies para poder hacer teoría de juegos. De nuevo, enfatizo, este es un curso de matemáticas, entonces, pues las matemáticas se tienen que hacer demostrando. Ustedes ya están familiarizados con eso, entonces no se me asusten con eso porque ustedes ya, ya están bien entrenados en eso. ¿Qué hay por acá? Dice chat WhatsApp. Ah, bueno, ya que dicen chat WhatsApp. Ah, listo. Dudas matemáticas discretas. Ok, unirme al chat. ¿No puedo unir? Abrir WhatsApp. Es importante que creen estos espacios, me parece chévere. Si tienen problemas, si tienen algún lío, para eso está el chat. Entonces ya creo que ya quedé inscrito también. Em, y está bien. Y gracias, era una cosa que se me había pasado decirles que era importante que creáramos un chat. ¿Listo? Entonces, aquí están como el material grueso de lo que vamos a utilizar, para que lo tengan de referencia, más los videos, que ya los empezamos a subir. Listo. Ya me callo un momentico y pregunto, ¿dudas hasta ahí? Profe, una pregunta. Cuéntame, Freddy. El link del Drive que nos acaba de mostrar, ¿en dónde se encontraría? Aquí en Matemáticas Discretas dice notebooks. En el sitio, ¿verdad? Sí, en el sitio del curso. Listo, Entre, profe, gracias. pruebe de una vez porque si no está habilitado, pues de una vez lo arreglamos. Listo, ¿más dudas? ¿No hay? Profe, hacía aclaración que para la entrega de talleres no importa tanto la presentación, sino que se desarrollen, ¿cierto? Sí, o sea, a mí no me importa si está en látex, pero pues obviamente la presentación sí me importa. Si todo está tachonado y feo, pues no entiendo nada y ahí sí me duele la cabeza. Entonces, se puede hacer a mano, pero con letra bonita, ¿no? Ah, Eh, ok. no, no, Pilatos, que eso, pues, y ordenada la cosa, ¿no? Es trabajo, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros. Entonces, Sí, que un ingeniero no le presenta un reporte a su jefe feo, porque, pues entonces el jefe dice, ¿y este ingeniero dónde lo formaron? sí, no, Eh, esa era la duda. no, lo pueden hacer a mano, pero pues caligrafía bonita, ¿no? Y sin tachones y que se note el interés, no es que con el tinto ahí encima y el manchón ahí todo feo, no, nada. También hay que ser ordenados con eso. Y además esto es matemáticas, ¿no? La claridad es fundamental. Si ustedes no ponen bien sus argumentos, difícilmente voy a entender. Pero pues es parte de lo que hay que hacer y como estamos aprendiendo, pues es parte de lo que hay que evaluar. ¿Listo? Profe, una duda en el chat. Solo graba el tema gordo o también la sección de dudas. Ah, bueno, la idea es grabar la sección de dudas, pero generalmente va a haber alguien que ya se conecta como a la 1:10 de la tarde. Entonces ese es el que creo que tiene permiso para grabar y después nos lo envía a todos. Por ejemplo, hoy yo no, ustedes ya estaban ahí, entonces no tengo el botoncito para grabar. Entonces no puedo grabar. Pero sí estoy grabando con otra herramienta. Es que siento que en esas sesiones se entiende a veces más que el tema gordo. Sí, yo estoy de acuerdo, entonces lo grabamos. Aquí no hay lío, ¿no? Digamos, de entrada. ¿Autorizamos todos a grabar la clase? Pues yo digo que sí. No, mentiras, creo que sí se pueden grabar. Y ustedes tienen razón, hay que dar muchas cosas. Si se vincula al calendar, no queda de una en el calendar. En el calendar yo puedo grabarlo. ¿Yo puedo decir que grabas? Sí, profe. Ah, entonces toca vincularlo de una al calendar. Ustedes son los magos de la ingeniería. Mm, no sé. Me voy a añadir videollamada. ¿Cómo le digo que lo grabe? Bueno, alguien me ayuda con eso la próxima clase. Le dedicamos 5 minuticos a eso para no distraernos. Más preguntas. ¿Tienen? ¿Todo el mundo sabe cómo demostrar? Me imagino que sí, ¿no? Ah, ¿Señor? profe, discúlpeme
Disculpen la aclaración. Señor, no le escucho, Víctor. No, no me quedó bien claro. O sea, nos vamos a ver sí o sí los miércoles, los lunes no, Los o lunes algunos no, los lunes lunes no no, y los algunos miércoles lunes sí. sí. ¿Listo, Víctor? Es que lo escuché entrecortado, pero los lunes nos vemos los lunes nos Sí, vemos. aló. Aló, ¿me escucha? Los lunes nos vemos y no nos vemos no, los miércoles nos vemos, los lunes no. ¿Listo? Aló, Aló, ¿me escucha? aló, no se me oye. Ahí lo estabas medio escuchando, Víctor. Entonces, venga, le pongo aquí en el mensaje. Los miércoles nos vemos en el Meet. Los lunes no, a menos que pase algo raro. Algo raro. Listo. Entonces dicen por acá, toca leerse Proofs Fundamental de tapa a tapa. No, tampoco. Pero como ustedes ya hicieron matemáticas discretas 1, pues no debería Regular, haber. Dígame, Víctor. regular. Que los miércoles sí nos vemos. ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Listo? Y cuando los dice, se adjunta el notebook. Sí. No, ya está claro. Listo, Gracias. no. Pues listo, Víctor, es que aquí me preguntan, cuando los ejercicios implican programación, ¿se adjunta el notebook? Sí, entonces ¿se adjunta a dónde? A la entrada se adjunta en la entrada de la tarea. Entonces, para los que no sepan Python, pues es una oportunidad para aprender, ¿no? En la parte de teoría de juegos hay un texto sobre teoría de grupos y teoría de números. Sí, sí, ahí están hay un texto sobre teoría de grupos y teoría de números. En la parte de teoría de juegos, vamos a mirar, chequemos de una vez. Teoría de juegos, aquí está. Lecturas, y este es un texto sobre teoría de números. Ah, subí el de teoría de números. Gracias. Entonces borrémoslo. Debe ser una cuestión de sincronización de nuevo esta cosa. O no me acuerdo dónde lo dejé. Gracias, de una vez dejemos eso arreglado. Tan, tan, tan. La carpeta está vacía. No. Bueno, yo lo busco, me lo pongo acá. Ay, ¿yo dónde dejé eso? Creo que lo dejé en la otra máquina. Dice, tú, subir teoría de juegos. Gracias por la nota. Tiene una mirada de eso porque a veces uno se le olvida. ¿Se puede adjuntar el script? Es decir, yo hago PyChart y subo el documento.py. No, haga mejor el notebook y me lo sube. Y lo sube. Listo. Ok. Bueno, ahí vamos arreglando. Profe, ¿a dónde van a quedar guardadas las grabaciones de estas sesiones? Estas las voy a subir a YouTube. Y en el otro caso, pues me imagino que quedarán en mi drive y yo se las comparto. Y se las comparto. Listo. Entonces, eso no es lío. Vamos arreglando, las cargas se arreglan ¿se puede utilizar Colab o solo no, sí, claro, Colab. Colab se puede. O los Jupyter Notebooks. Ustedes ya son maestros en eso. Listo. Eso no, al mal paso le prisa, arranquemos rápido esto. Eso se me enfrían hablando tanta carreta. Venga, a ver. Entonces, ahí está de acá. No sé por qué hay dos. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a qué diablos vamos a ver, porque es importante que ustedes estén metidos en este curso. Em, y esto con qué se come y para qué sirve. Entonces, básicamente el curso se llama Matemáticas Discretas 2, es una continuación del curso que ustedes habían visto antes. En el curso 1 ustedes lo que ven son como los rudimentos de la demostración. De hecho, no son los rudimentos, ustedes aprenden a demostrar, ven grafos, ven algunas cosas que tienen que ver con teoría de conjuntos. em, ¿Qué más alcanza a ver uno allá? Eh, Depende del profe, pueden ver algunas cositas de algoritmos. Pues digamos, uno se familiariza con las matemáticas discretas en ese curso. Lo que importa de ese curso es los rudimentos de la prueba. Que sepan que es una prueba por contradicción, que es una prueba por inducción, etc.
Ese curso es importante porque ese curso es necesario para hacer un curso que es el curso de teoría de la computación, que generalmente lo dicta el profe Corgi, que es el curso central donde uno entiende por qué diablos un computador y qué es un computador de verdad, verdad, que es la noción de la máquina de Turing. Este es un curso que lo acompaña y las cosas que vamos a ver, algunas vienen de la matemática, otras han surgido en la computación, otras surgen en la intersección entre la computación y la matemática y la economía. Entonces nos damos cuenta que esto no es un tema solamente de los ingenieros, sino que es un tema así de un espectro grandísimo. Y en ese orden de ideas, pues es un tema con muchísima utilidad para muchos problemas. Entonces, algo quedó mal acá. Entonces debe ser el anterior. Déjame ver acá. Esa presentación es la viejita y yo me he hecho una presentación más bonita. Segundo acá. ¿Esta? Sí, es esta. Voy a borrar de una vez la otra para que no se confunda. Ahí está. Listo. Entonces, eh, ¿para qué sirve aprender matemáticas o estos temas de matemáticas discretas? De hecho, esto, cuando construyeron este curso, como que lo hicieron como, vamos a meter varios temas que son importantes y le ponemos un solo nombre. Pero no hay un hilo conductor, excepto porque todo el mundo comparte la naturaleza discreta. Entonces, arranquemos por este problema de acá. Em, ¿Alguien sabe qué es Bitcoin? Me imagino que sí. ¿Ya han escuchado de este algoritmo? El algoritmo de curva elíptica o Sí, ejercicio profe, de pero curva la elíptica. verdad a mí se me hace complejo explicar eso. Eh, Bitcoin opera sobre un protocolo llamado, ¿cómo se llama el protocolo? El blockchain, El blockchain. Entonces el blockchain es como, ya les muestro la forma más fácil de entender el blockchain. El blockchain es esto de acá. Em, new. El blockchain es una hoja de cálculo compartida. Es esto, lo que ustedes están viendo acá, donde varias personas pueden entrar. Entonces, digamos, todos nosotros, los 83 estudiantes, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, yo soy Francisco, a ver quién más está acá. Yo no voy a aprender los nombres de nadie seguramente, entonces, no sé, aquí hay un César. Por aquí hay un Nicolás. Nicolás. Entonces, vale, que era César, Francisco, Nicolás. Decimos, vamos a independizarnos del sistema, vamos a ser rebeldes, vamos a hacer transacciones monetarias sin pasar o sin utilizar, por ejemplo, los billetes físicos o las monedas. Las monedas son un acuerdo que hace la sociedad para darle valor a un pedazo de papel. ¿Listo? Porque más allá de eso, pues es un pedazo de papel, eso no tiene ningún misterio. Entonces lo que nosotros hacemos es, Francisco, César y Nicolás dicen, los tres vamos a tener acceso a esta hoja de Excel y todos vamos a poner nuestro capital acá. Por ejemplo, yo tengo 100 pesos, César tiene 200 y Nicolás tiene 200. ¿Listo? Entonces, como todos tenemos acceso a esta hoja de acá, todos sabemos cuánto tiene cada uno, cuánto tengo yo y cuánto tienen los demás. Entonces, si yo le quiero comprar algo a César y pagarle, por ejemplo, 50 pesos, yo podría entrar acá y decirle, a ver, César, tome sus 50 y descartemos estos 50 de acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hicimos? Dentro de la hoja de Excel hicimos la transacción. Bueno, hicimos, ay Dios, ¿qué pasó? Papel o mineral. Bueno, mineral, sí. Hicimos esa transacción. Chévere. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Como hicimos esa transacción, entonces yo ya sé que a mí me quedan 50 y que César tiene 250. Como todos nos pusimos de acuerdo, pues realmente no necesitamos ningún banco central que nos diga, eh, hermano, tome esta plata y por esta plata realmente ellos nos quitan impuestos y hacen un montón de cosas. Entonces, esto de acá es la esencia detrás del blockchain. ¿Qué más hay detrás del blockchain? Es como muy raro que entre Nicolás y diga, uy, César tiene 250. Imagínense que Nicolás fuera un hacker, pues entonces algo hace para bajarle a esta persona, ¿cierto? Entonces en vez de poner a César, vamos a poner acá eh, el nombre de César cifrado. Y en vez de poner a Nicolás, el nombre de Nicolás cifrado. Y en vez de poner a Francisco, el nombre de Francisco cifrado. Entonces, eh, cuando yo cifro, yo sé cuánta plata tiene esta persona, pero yo no sé quién es.
Entonces eso de alguna manera lo protege. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de hacer es pues supremamente sencillo, es una idea sencilla, es una cuestión más de acuerdo. Nos ponemos todos de acuerdo en que vamos a escribir dentro de esta hojita de Excel. Y como todos estamos de acuerdo y todos respetamos las reglas, pues decimos que todo nuestro capital va a estar ahí. Esta hoja de Excel es el blockchain. Entonces, bueno, es que eso, profesor, no es así. Es una simplificación, ¿no? El blockchain realmente es una hoja de estas que está distribuida en muchas, muchas máquinas. Entonces no está en una sola porque de pronto alguien viene y borra esto y pues se acabó la plata de todos nosotros, sino que hay un conjunto de registros en una máquina, otro conjunto en otra máquina, otro conjunto en otra máquina, y hay un mecanismo que le permite a uno escribir, que es el protocolo blockchain, y le permite que esa escritura se repliegue en todas las máquinas donde está distribuida esta hojita. Pero en esencia es eso, ¿no? A ver qué dicen por acá. No sé, alguien está escribiendo. Ah, no, pero no. Entonces, en esencia, ese es el protocolo blockchain y sobre blockchain uno puede montar Bitcoin. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Pues es muy parecido a lo que estábamos haciendo acá. Un Bitcoin es una unidad que yo puedo, o un conjunto de unidades que yo puedo compartir con otras personas y hacer transacciones bajo este protocolo de acá. Pero en esencia, ese es el blockchain. Una parte fundamental del protocolo de blockchain o de las Bitcoin es la idea de cifrar las transacciones, de que yo no pueda saber exactamente cuánta plata tiene una persona. Y para eso yo necesito resolver un problema que es el problema de ocultamiento de datos, ofuscación de datos o el problema de criptografía. El problema de criptografía es un problema súper, súper viejo, ¿no? De pronto ustedes conocen el cifrador de César. ¿Sí lo han escuchado? El César Cipher. ¿El César Cipher lo conocen o no? ¿Quién lo conoce? Sí, Andrea lo conoce. El César Cipher es la idea de, pues yo básicamente lo que hago es que me construyo, yo tengo que cifrar, por ejemplo, un texto, entonces tengo esto de acá y lo que puedo hacer es rotarlo. Esto es básicamente un arreglito y yo lo puedo rotar. Por ejemplo, 13 posiciones. Entonces, lo que está en A ahora me va a quedar como N, lo que está en B me va a quedar como O. Entonces, yo roto esto, una rotación circular en ese arreglo, y pues me da este nuevo vector. Entonces, cuando yo quiera cifrar este texto de acá, pues lo que yo puedo hacer es que hago H y miro acá en la tabla, H lo vuelvo U, O lo vuelvo B, L lo vuelvo Y y A lo vuelvo N. Bueno, entonces, si alguien intercepta este mensaje de acá, pues no va a entender que esto es hola. ¿Listo? Entonces es una forma de cifrar. ¿Cómo descifro yo? Entonces, básicamente, si yo quiero mandarle un mensaje a alguien, hola, pues lo paso a través de esta tabla de acá y me da esto de acá. Escribo eso en un papelito y se lo mando a través de un mensajero. Y al otro lado, ¿cómo lo puedo descifrar? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo puedo descifrar ese mensaje hola? A ver, alguien aleatorio acá. Paul Moros. Paul Moros. ¿Está por ahí, Paul? Sí, señor. Listo, ¿cómo desciframos eso, Paul? Lo que se me ocurriría sería como mandar uno o dos, o sea, No, ¿cómo diciendo que lado desciframos? utiliza uno. A ver, el asunto es este, Paul. Yo escribí hola y entonces en vez de escribir hola, escribí V, Y y N y se lo mandé a otra persona. Entonces él le llega V, Y y N. ¿Qué necesita él para saber que yo estaba diciendo hola? Donde diga U, ¿qué pongo? La H, ¿cierto? Me devuelvo. Mm, Donde Sí, diga tendría B, que mandarle como el parámetro, lo que utilizó. listo. Tengo que mandar esta tabla, ¿cierto? La tabla de cifrado. Él la debe tener al otro lado también. ¿Sí o no? Con esta tabla yo puedo decir qué es U. Ah, U es H. ¿Qué es B? B, ¿qué es? D es, ¿dónde está B? B, 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 A, B, C, D. Ah, bueno, aquí no alcanza a estar B porque no se alcanzan a ver. B sería O, Y sería L y N sería A. Entonces con la misma tabla yo puedo cifrar y descifrar. ¿Listo? Entonces solo necesito tener estas equivalencias de acá para poder cifrar y descifrar. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de cifrar, pero a ver, ¿alguien le ve un problema a esa forma de cifrado? La miramos acá. ¿Alguien le ve un problema a esa forma de cifrado? Tendría que conocer las reglas, sí. Ok. Que A ver, hay formas predecibles de hacerlo, moviendo el vocabulario varias veces. claro, si yo cojo esto y lo empiezo lo roto una vez,
y me quedo viendo el mensaje y lo roto 2 veces y lo utilizo para desencriptar y lo roto 3 veces y tengo a alguien al lado, yo puedo romper el mensaje. Eso, romper el mensaje significa desencriptar el mensaje, no desencriptarlo, sino romperlo, literalmente. Entonces, si yo mandé mi mensajero con el mensaje y era uno de estos mensajeros urbanos y salieron como está pasando ahorita y ¡pa! Lo atracaron y ¿qué dice acá? Entonces lo pueden descifrar. Y si era mi clave o mi cuenta de ahorros o lo que fuera, pues es información que yo pierdo. Entonces, el problema de romper el cifrado de un conjunto de datos es un problema que no es un problema trivial. En este caso, por el tipo de cifrado, pues, digamos, uno puede decir que es fácil de romper, pero parte de lo que vamos a aprender a hacer en este curso es entender cómo podemos cifrar datos. Y cifrar datos básicamente está relacionado o íntimamente relacionado con un problema y es el problema de saber si un número muy grande es primo o no es primo. Después vamos a volver sobre eso, pero todas esas cosas están relacionadas y nos vamos a dar cuenta que los primos son súper importantes porque los primos son la estructura básica, eso ya se sabe el teorema fundamental de la aritmética, para construir otros números, pero también tienen unas implicaciones el trabajar con primos. Por ejemplo, un algoritmo para trabajar, para saber si un número grande es primo o no, se puede demorar un montón de tiempo. Y parte del asunto, la gracia de descifrar, o todo el truco para cifrar, está en poder trabajar con primos que son difíciles sobre los cuales es difícil determinar si ese número es primo o no es primo. Y ahí es cuando entra otra cosa de estas nuevas que ustedes están ahí en boga, que es la computación cuántica. Entonces hay algoritmos para romper algoritmos de cifrado con computación cuántica. Y todo se pega, ¿no? Todo está relacionado y es bien bonito. Listo, entonces aquí hay comentarios, fácil de descifrar. Bueno, pues vamos acá. Entonces, la forma en la que se cifra en Bitcoin es una forma, digamos que más sofisticada que lo que se haría con el cifrador de César, o inclusive lo que se haría con los cifradores basados en primos, que es todo lo que tiene que ver con el RSA, que es un algoritmo que vamos a implementar en este curso, porque vamos a conseguir los rudimentos matemáticos, vamos a tener los elementos para entender cómo cifrar. Para eso es que sirve este curso. Pero aquí hay un problema, ¿no? Y es que, bueno, este es otro mecanismo de cifrado con curvas elípticas. ¿Y cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir? Ya entraron acá, uno lo puede pinchar acá y me cuentan qué es lo que dice. Lo que pasa con eso es que podría haber un qué, un fallo en el mecanismo con el cual estamos cifrando en Bitcoin o en blockchain. Y eso podría ser un problema, ¿por qué? Porque imagínense que aquí están todos los datos de blockchain y yo puedo saber quién tiene dinero. Pues una persona maliciosa podría ir a extorsionarlo. Entonces, la seguridad informática, pues, tiene dos grandes componentes. Un componente de cacharreo, ¿no? De ver cómo yo rompo un protocolo, de ver cómo yo convenzo a una persona de que haga esta otra cosa. Pero también tiene un componente muy importante y muy grande de matemáticas. ¿Por qué? Porque es que sin matemáticas no puedo hacer cifrados, sin matemáticas no puedo romper códigos. Entonces, entender cómo funciona un algoritmo de encriptado, entender cuál es la matemática que está por detrás, es fundamental para, por ejemplo, diseñar mejores protocolos. O si lo quieren ver, yo hago hacking ético, listo. Entonces, yo soy un hacker ético y conozco bien cuáles son las debilidades de los mecanismos de cifrado que estoy utilizando. Y es parte del asunto, ¿no? Es parte del asunto entender cómo están operando los algoritmos por detrás. Entonces, claro, si yo no entiendo, si yo no sé la matemática que está detrás de eso, pues mucho menos me va a poder leer esto y entender cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema de cifrado. Entonces, las matemáticas son bonitas en su naturaleza, son importantes, pero las matemáticas son el motor sobre el cual opera la tecnología que les va a dar el sostenimiento a ustedes cuando sean profesionales. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estudiamos matemáticas. Entonces, entender cuáles son las falencias del algoritmo de cifrado, pues es una tarea, digamos que importante, y si yo no sé ni siquiera qué es un primo, ni qué es un test de primalidad, ni qué es el totin de Euler, pues seguramente no voy a poder meterme a un problema como estos de manera seria, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, yo hago seguridad informática y entonces voy y me bajo 2 o 3 scripts para hacer alguna cosa, o que yo haga seguridad informática de manera seria. Eh, Hay un profe que estaba trabajando, creo que todavía está en el Rosario, que llegó hace un par de años,
profe Ochoa, que hace, él estaba en Singapur, era profe allá y se volvió, que la esposa era colombiana, entonces quiso hacer vida acá de nuevo. Y él hace seguridad informática y muchas de las cosas que ellos hacen, pues están basadas en teoría de números y él busca generalmente gente que trabaje con él. Ahorita estaba trabajando en una empresa de antivirus y después se fue a trabajar a otro lado, no me acuerdo dónde está ahorita. Él a veces me escribe y por el tipo de perfil que busca es gente que programe muy bien y que sepa matemáticas. ¿Por qué? Porque de nada me sirve saber programar si no entiendo las herramientas que están por detrás. ¿Listo? Si tienen dudas, comentarios los vamos poniendo ahí o me interrumpen si entienden, si quieren aportar algo, pues me dicen. Listo, entonces vamos a meternos. Ese es un problema, digamos que clásico. Dice, uy, criptografía, si quiero dedicarme a esto, me toca aprender teoría de números y me toca hacer un medio capo en teoría de números. Pero hay unos problemas más rebuscados y más chéveres, que no son rebuscados en sí, sino que son de, eh, más inmediatos, no más inmediatos, sino son más recientes. Ahora veamos esta cosa de acá. 3D GCNNs for Pulmonary Node Detection. A ver, ¿quién sabe qué es una CNN? Una red neuronal convolucional. Una red neuronal convolucional, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes entraron a ingeniería de sistemas, y eso sí me atrevo a decirlos, porque estábamos arrancando el boom de la inteligencia artificial y uno entra con la idea de que va a aprender qué es eso de inteligencia artificial y que la va a poder usar y que va a poder trabajar en eso. Eh, Yo diría que un buen porcentaje de ustedes que entró a sus carreras hace un par de años, 2 años, 3 años máximo, entró con eso resonándoles en la cabeza, ¿cierto? Entonces ya algunos de ustedes seguramente han hablado con el profe Fabio González allá en ingeniería y ya saben eh, más o menos, o sea, han tomado un cursito de Machine Learning o inclusive algunos de ustedes podrían estar haciendo estos cursos que está ofreciendo el gobierno en Data Science. Eh, si no, pues digamos que es una cosa que uno tiene que empezar a ver y ver seriamente porque mucho del trabajo que vamos a hacer en los siguientes años va a estar alrededor de este tema. Entonces, una CNN es una convolutional neuronal network, como decía el compañero. Eso es básicamente un modelo matemático que tiene por detrás, déjenme mostrarles acá una CNN, una convolutional neural network, convolutional neuronal network es esto de acá. Es un juego de filtros en el sentido matemático. Es esto de acá. Usted tiene una imagen de entrada y le va haciendo un conjunto de filtrados, operaciones de filtrados. Esas operaciones se llaman convoluciones. Ahora no. Y esto lo que simula es como un modelito biológico, un modelito computacional de cómo funciona la biología de nuestro cerebro cuando procesa datos. Entonces, si lo quieren ver desde el punto de vista más matemático, más abstracto, pues una red convolucional es una función que transforma una imagen, que es una matriz, que es una función definida sobre un dominio en Z2 o en R2, y pues básicamente escupe un conjunto de datos. Estas cosas de acá lo que van haciendo son puros productos puntos entre estas matrices y estas cosas de acá y las va procesando en esa cascada, que es la que le da la noción de el producto punto es la convolución y la cascada es la noción de red neuronal. Pero aquí hay algo más detrás de esto, ¿no? Entonces, esta es una red convolucional, no de estas de acá, sino es una red convolucional 3D. Entonces es volumétrica, bueno, hasta ahí no hay nada raro, pero se está utilizando para un problema bien interesante y es el problema de la detección de nódulos pulmonares. ¿Alguien sabe qué es un nódulo pulmonar? ¿Nadie? ¿Haya tenido algún familiar con cáncer con cáncer de pulmón? ¿Nada? Nódulo pulmonar. A ver. ¿Saben qué es el cáncer de, de seno? El breast cancer. El cáncer de seno, pues, ¿qué es el cáncer? Básicamente el cáncer es un montón de células que crecen de forma desordenada. Entonces, ¿qué es un tumor? Pues un tumor es un montón de células que crecen de forma muy desordenada
e invaden el tejido sano y pues básicamente terminan comiéndose todos los recursos que usted tenía para sus células sanas y al final eh, pues termina matándolo a uno. Muchos de ustedes, muchos de nosotros vamos a terminar muriendo de cáncer, es una de las causas más importantes de muerte. ¿Y por qué es importante entender eso? Ah, bueno, porque hay toda una industria relacionada con computación, relacionada con inteligencia artificial, que se encarga de desarrollar herramientas que le permitan a uno, a partir de imágenes, por ejemplo, que vienen de rayos X, o por ejemplo, que vienen de tomografía, o por ejemplo, que vienen de resonancia magnética, coger esas imágenes que son datos y procesarlos para poder extraer o localizar, por ejemplo, donde hay zonas donde probablemente eh, haya indicios o inicios de cáncer. Los nódulos son, no son necesariamente, pero podrían ser como tumores chiquiticos que podrían, dependiendo de su geometría y dependiendo de su composición desde el punto de vista de tejido, convertirse en cáncer. Y uno se pregunta, bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver en el curso? Estos son nódulos, por ejemplo. Entonces, si ustedes encuentran cositas como estas, ojalá no, pero preocúpense porque eso con el tiempo se les puede convertir en cáncer. ¿Listo? Entonces, ok, listo. Entonces, hay un problema y es cómo yo detecto estos nódulos. Y esos nódulos los detecto en imágenes. ¿Quién se encarga de eso? A ver, ¿qué especialista médico se encarga de leer imágenes? Un radiólogo, Pero que ¿cierto? imágenes de pulmón no sería un neumólogo, ¿no? No, un neumólogo no se encarga de... Un radiólogo, como lo puso aquí el compañero, lee imágenes, pero hay distintas especialidades, ¿no? Entonces hay radiólogos especializados en pulmón, en cerebro, en imagen muscular, hay distintos tipos de radiólogos, pero en general es un radiólogo. Entonces, el radiólogo se la pasa su vida mirando cosas de estas y diciendo, uy, esto es un nódulo, uy, esto es una sombra, uy, esto es un nódulo. Y en eso se gasta la vida un radiólogo. Dice, ah, qué trabajo tan aburrido. Un radiólogo con unos cuantos años de experiencia puede estar haciéndose un salario de 30 millones de pesos eh, mensuales, ¿no? Que es mucho más de lo que ganaría un ingeniero que sea arquitecto y que sea líder de proyecto en una empresa grande. Entonces, la hora de radiólogo cuesta muchísimo más que la hora de ingeniero, y eso es para que a uno no le parezca tan aburrida la tarea del radiólogo. Obviamente, para decir que, de que esto es o no un nódulo, pero ellos tienen un entrenamiento muy, muy intenso. Eh, y eso que les acabo de decir es importante porque la hora de radiólogo cuesta muchísimo dinero y detectar nódulos no es una tarea fácil y es susceptible a que sea automatizada a través de algún algoritmo. ¿Listo? Entonces, eh, lo que hace este paper que estábamos viendo acá, que se hizo en estos videos, lo que hace este paper que estábamos viendo, que se hizo en este paper, este paper es, pues básicamente, coge el conjunto de datos, que es un arreglo, un tensor, un arreglo de 3 dimensiones, y lo procesa para poder encontrar nódulos pulmonares, para poder detectar dónde son esas regiones donde probablemente más adelante podría haber cáncer. No necesariamente hay, pero podría haber cáncer. Entonces, claro, todo un mundo alrededor de eso, hay todo un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial que se encargan de eso. Pero miremos este trabajo. Entonces, convolutional neural network require a large amount of annotated data to learn from. Entonces, creo que para los que han hecho algo de redes neuronales se habrán dado cuenta que la gracia de eso es que uno le muestra muchos datos y él empieza a extraer un patrón detrás de la ocurrencia de esos datos. Pues básicamente, entre más datos tenga relacionados al mismo fenómeno, es más probable que encuentre el patrón y la red neuronal es buena sacando esos patrones. Sin embargo, obtener esos datos es difícil en el dominio médico. ¿Por qué es difícil? Porque a diferencia de los gatos y los videos de YouTube y de TikTok, el conjunto de imágenes médicas donde algún médico ya haya dicho aquí hay un nódulo o no lo hay, pues es mucho más reducido, órdenes de magnitud. ¿Listo? ¿Cuántos radiólogos hay en el país? 1000. ¿Cuántos de esos se especializarán en pulmón? Bueno, 50.
¿Cuántos de esos leen diariamente imágenes de estas nodulares? Quién sabe, pero no vamos a tener tantos datos como para poder entrenar una arquitectura de este tipo. En este paper nosotros mostramos que la complejidad de las CNNs la complejidad de la muestra, es decir, el tamaño de la muestra que necesitamos para que la CNN se pille el patrón, se puede mejorar utilizando, y aparece algo interesante, un 3D Roto Translation Group Convolutions. What? ¿Qué es esto de acá? Vamos a tratar de entenderlo en términos muy prácticos, pero lo que vamos a aprender en el curso nos va a servir para que esto no sepa o no se vea como chino. Una rototraslación, un grupo de rototraslaciones que se pueden implementar a través de convoluciones. Ahorita vamos a profundizar un poco de esto, pero aquí aparece una palabra que es importante para nosotros y con la cual nos vamos a familiarizar, y es la noción de grupo. Entonces nos vamos a dar cuenta que el grupo es un conjuntico que en este caso va a tener unas rototraslaciones, que vamos a ver qué es eso, básicamente son rotaciones y traslaciones, y eso va a tener esa estructura algebraica, ese conjunto de rototraslaciones, las voy a poder operar entre ellas, y me van a dar otras rototraslaciones, y eso va a ser el truco para que yo no tenga que tener muchos datos, sino pueda tener un conjunto muy compacto de datos. Ahorita les voy a contar por qué esa idea es bien importante. A diferencia de otras convolucionales, otras redes convolucionales convencionales. Bueno, lo aplicaron en un problema y pues les dio que podían hacer lo mismo con 10 veces menos datos. Entonces, realmente el truco de todo esto es que los tipos construyeron una red convolucional que es capaz de implementar un grupo de rototraslaciones en 3 dimensiones. Ok, ¿listo? ¿Y qué es eso de un grupo de rototraslaciones en 3 dimensiones? Aquí tenemos el grupo de rototraslaciones en 3 dimensiones. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Esto de acá, vamos a entender qué son, básicamente como la segunda clase. Y se llaman tablas de Cayley. Las tablas de Cayley nos dicen a nosotros todo lo que necesitamos saber de un grupo. ¿Qué es un grupo? De nuevo es un conjunto de elementos que yo puedo operar entre sí. Bueno, por ahora piénsenlo así. Entonces, todo lo que yo necesito saber del grupo de las rototraslaciones está en este dibujo. Y realmente ese dibujo nos está diciendo, si yo cojo dos rototraslaciones y las opero, entonces me da otra rototraslación, pero esa rototraslación es de este tipo. Si cojo dos de estas, me da esta, de esta, de esta. Esto después, en 2D lo vamos a ver y vamos a tratar de entender cómo montar esto en 3D. ¿Qué es importante acá? Que con esta descripción de acá, que es una descripción básicamente algebraica, y pilas acá, cuando yo diga algebraica, ustedes siempre imagínense, por ejemplo, una variable algebraica o una matriz. Todo esto yo lo puedo meter en matrices, ¿no? Esto es una matriz 3D, 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 3D. Todas las manipulaciones que yo haga sobre ese grupo las puedo hacer de manera discreta sobre estas matrices 3D. Y estas flechitas significa, pues básicamente las operaciones. Por ahora entiéndanlo así. ¿Listo? Entonces, esto de acá es el resumen de las rototraslaciones. Ah, bueno, entonces ahora sí, ¿qué diablos son las rototraslaciones? Usted tiene un nódulo de estos que estábamos viendo acá, ¿cierto? Entonces imagínese esto como una imagen 3D. Esto es un tag. Entonces, en una imagen 3D, yo tengo varios cortes. Imagínense que cogen su pecho y lo cortan. Ustedes están acostados y lo cortaron desde arriba. Eso es lo que ven acá. Estos son los dos pulmones cortados. Entonces, si usted hace varios cortes, eso se llaman slides, usted puede reconstruir una vista 3D de los pulmones. Esto, por ejemplo. ¿Dónde hay una reconstrucción? Esta es una reconstrucción. Esta no. ¿Sí la ven acá? Entonces ustedes hacen cortes así y pueden tener una reconstrucción 3D del pulmón. Acá adentro pueden tener, supongamos que estos son nódulos. Bueno, tienen los nódulos ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto que estamos diciendo? Si yo utilizo, ¿cuál es la idea? La idea es que yo le pase muchas imágenes de pulmones donde hayan esos nódulos y haya esta cosa llamada red neuronal convolucional que sea capaz de pillarse cuál es la forma, el patrón de los nódulos. ¿Cuál es la limitación? Que no tengo suficientes imágenes porque en el dominio médico no hay suficientes ejemplos de nódulos. Lo que yo sí puedo hacer, atentos acá, es que este nódulo lo puedo mirar desde esta perspectiva.
pero puedo rotar un poco y mirarlo desde otra perspectiva, y lo puedo rotar desde arriba y mirarlo desde otra perspectiva. Entonces yo puedo ir rotando y trasladándome para ver el nódulo desde distintas perspectivas. ¿Sí o no? ¿Qué gano cuando yo hago eso? ¿Alguien me puede decir? Imagínense el nódulo metido dentro de sus pulmones y yo lo puedo ver desde distintas perspectivas, rotando. Muy bien, más Puedes datos. evitar como tal que no sea una sombra. Y tengo más datos, ¿cierto? Es como si yo dijera, bueno, yo quiero una red convolucional para detectar a mi novia o a mi novio. Listo, entonces, ¿yo qué hago? Yo lo miro de frente y roto un poquito y lo miro de lado, roto otro poquito y lo miro por el otro lado, y lo miro desde arriba y lo miro desde abajo. Y me lleno de rotaciones para ver la cara desde las distintas perspectivas. Ajá. Y si veo la cara desde las distintas perspectivas, pues tengo muchos ejemplos. ¿Y esos ejemplos me sirven para qué? Para que la red neuronal aprenda con poquitas muestras. ¿Listo? Aquí dice, ver fuentes de sangre. Ah, bueno, listo, no, pero concentrémonos en esos nodulitos, en esos nodulitos. Entonces, aquí dice Juan que esos 30 millones no suenan aburridos. No. Listo. Entonces, de hecho, esto es mucho más chévere de lo que piensan. Un paréntesis, hay una empresa con la que colaboramos, se llama IBEX, y es de un radiólogo, un médico de aquí de la Nacional, un neuroradiólogo, el doctor Marín, y ellos lo que hacen es solo diseñar, es colombiana, solo diseñan tecnología de este tipo. Entonces yo tengo un estudiante ya de doctorado que está trabajando diseñando algoritmos para poder, por ejemplo, rankear las imágenes y hacerlas rápidas, rápidas en el orden que se necesita a los radiólogos, y con esas imágenes se ahorra tiempo, y eso es dinero. Eh, por ejemplo, si la quieren buscar, Inex HS está cotizando ahorita en la bolsa de Australia. Yo la conocí cuando estaba arrancada, no arrancada, ya está como medio madurita la empresa, pero es una empresa, un ejemplo chévere del tipo de cosas que uno como ingeniero aprendiendo otras cosas puede hacer. Pero bueno, cerramos el paréntesis ahí. Luego nos vamos a nuestros roto no sé qué cosas, ¿no? 3D Roto Translation Group Convolutions. Ahora, entonces, ¿cuál es el asunto? Yo puedo construir una red, un sistema de procesamiento que sea capaz de modelar, que sea capaz de capturar todas esas rotaciones sin necesidad de coger los datos y rotarlos a la mano. Una opción es coger los datos y lo roto y lo roto y lo roto y lo roto y saco muchas imágenes. La otra opción es que construyo una arquitectura de red neuronal que después ustedes me contarán cómo se hace, posiblemente, para poder capturar esas rotaciones. Entonces, hay algo que es curioso de eso y es que entre más rotaciones yo haga, más puedo caracterizar, más rotaciones yo haga del nodulito, más puedo caracterizar el objeto que me está interesando. Ese es un problema interesante, es un problema chévere, se llaman de nuevo rototraslaciones. Estos son los diagramas de Cayley para otra estructura del grupo que está ahí. Entonces, todos no sabemos qué es un grupo, pero por lo menos ya sabemos para qué se puede utilizar. Se puede utilizar para poder manipular de una manera más compacta las rotaciones. Bueno, em, es como raro, ¿no? Si uno para qué quisiera hacer eso. Am, ¿Quién ha jugado al cubo Rubik? Yo. ¿Sí? ¿De cuántas piezas? ¿Se acuerdan? Sí, es que sí lo ven Básico, ahí. profe, en 3x3. Pero hay unos de más piezas, ¿cierto? Sí. Miren esto. Un cubo, ¿cierto? Yo sobre el cubo puedo hacer operaciones. De hecho, son como operaciones parciales, ¿cierto? Esas operaciones son como análogas a esa idea de yo voy rotando y voy viendo desde distintas perspectivas mi objeto, ¿cierto? Resulta que uno puede construir una representación de las operaciones que yo puedo hacer sobre el cubito Rubik, de las operaciones que yo puedo hacer sobre el cubito Rubik, que también forman un grupo, o que de alguna manera, pongámoslo así, están relacionadas con esa idea de yo roto. Aquí es una rotación, pero como de un tipo especial. De hecho, existe un algoritmo basado en teoría de grupos que le permite a uno resolver el cubo Rubik.
No sé si alguna vez se han preguntado cuál es la complejidad algorítmica de resolver esta cosa de acá. Parte de la idea de construir un buen algoritmo para eso es construir una estructura que sea análoga a esto, que me permita estudiar las rotaciones, en este caso como parciales del cubo Rubik, de una manera un poco más, digamos que fina, llamémoslo fina. ¿Listo? Entonces para eso nos va a servir la teoría de grupos, para poder estudiar las relaciones entre esas rotaciones y poder resolver, por ejemplo, el cubo Rubik o poder dotar, en este caso, la red neuronal de algo que sea capaz de darle invarianza perdón, invarianza, no saben qué es eso, pero tratar de entender mejor o construir más datos o generar más datos que me permitan entender, en este caso, mejor un S. Entonces, aunque suene raro, esto de acá está relacionado con esto de acá y después nos vamos a dar cuenta que está relacionado con muchas otras cosas. Pero les adelanto, uno puede construir un algoritmo que resuelva esto simplemente estudiando estos diagramas de acá, construidos para este cubo Rubik. ¿Listo? Ah, mira, aquí hay de 2×2, de 3×3, este de 5. Estos son diferentes. Bueno, eso es como una cuestión como chévere, como interesante, ¿no? Ya empieza por lo menos uno a decir, si aprendo esto, por lo menos me puedo leer este paper. Pero es que la idea del grupo tiene algo por detrás que es bien, bien particular y tiene que ver con algo llamado los invariantes. Entonces, lo que voy a poner acá, estos son 3 ejemplos esto es estado del arte en aprendizaje de máquina, en inteligencia artificial. Y es para que se den cuenta que estos conceptos que vamos a ver acá no son conceptos que están por allá en la estratosfera y que solo le interesan a los matemáticos o a la gente, a los ingenieros que les gusta hacer matemáticas, no. Son conceptos que si nosotros no podemos apropiar en este momento, no vamos a poder utilizar en la tecnología que se nos viene. Entonces aquí hay un paper de este señor que se llama Stephen Mallat. Entremos a ver qué ha hecho Stephen Mallat en la vida, porque si tiene una página en Wikipedia, algo debe haber hecho. Stephen Mallat estudió en la École Supérieure Normale en el Collège de France. La École Supérieure Normale es, pues la École, como el Polytechnique, son las escuelas, es la escuela de matemáticas más importante de Francia, junto con la École Polytechnique, la alma mater fue École Polytechnique, ya estudió allá, y es un matemático aplicado. ¿Y qué hace el tipo? El tipo trabaja en algo que se llaman las wavelets. ¿Y qué es eso de las wavelets? ¿Ustedes han escuchado del cine digital? Wow. Se la pasan viendo Netflix, ¿cierto? Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo hace Netflix para transmitir con la calidad que transmite en 4K si los anchos de banda no son tan grandes? ¿No se han preguntado eso? ¿Cómo lo hace? ¿Me escucha, El sistema de profe? compresión Hay digital, ¿no? unos algoritmos que comprimen el video de modo que cogen imágenes idénticas y lo dejan una para evitar la repetición y eso reduce mucho el tamaño Listo, entonces ya lo tocaron. Compresión de imágenes, listo. del Ok, archivo final. entonces para comprimir imágenes yo necesito 2 cosas. Yo necesito, como dice el compañero, saber qué cambia y qué se mantiene estático. Si algo se mantiene estático, yo necesito códigos muy compactos. Yo puedo reescribir eso de manera muy compacta y eso no va a ocupar tanto. Si hay algo que cambia, eso es información y eso pues va a ocupar un poco más. Entonces lo que hizo Mallat, o el trabajo más conocido de Mallat, es esto que se llama las wavelets. Y parte de lo que se hace en Netflix, por ejemplo, opera sobre un protocolo llamado JPEG 2000. Entonces, en JPEG 2000 lo que yo hago es representar de una manera alternativa los datos de una imagen o de un video y donde no hayan variaciones, por ejemplo, acá el cielo es muy azul, entonces me va a salir negro. Y codificar o escribir un código, reescribir negros, es fácil, se puede hacer de una manera muy compacta. Entonces, Mallat desarrolla toda la teoría matemática para poder escribir señales en términos, bueno, parte de la teoría matemática para poder escribir esto de una manera más compacta. Es como decía el compañero, este pedazo de acá no varía tanto, como no varía tanto se vuelve negro y esto lo voy a poder codificar de una manera más compacta. Entonces, Mala trabaja sobre todo esto y es, digamos, que el escenario o una de las contribuciones más conocidas de él. Es todo lo que tiene que ver con wavelets y estas cosas ahí. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la teoría de grupos?
¿Qué tiene que ver eso con la teoría de grupos? Es una pregunta interesante. Resulta que, de nuevo, las redes convolucionales se volvieron muy famosas y las redes profundas se volvieron muy famosas porque empezaron a resolver problemas que antes no se habían podido resolver, problemas relacionados con entender, por ejemplo, escenarios, con reconocer caras, con reconocer huellas, con unos desempeños que inclusive en algunos momentos estaban por encima o están por encima de los expertos. Eso se llama performance superhumana. Pero hay un problema con esas cacharras y es que nadie entiende por qué funcionan. No hay una teoría matemática que le diga a uno por qué eso funciona. ¿Alguien me puede decir por qué es importante tener una teoría matemática sobre algo que, por ejemplo, decide si una persona es un delincuente o no? ¿Por qué es importante tener matemáticas detrás de eso? Para para predecir poder predecir su resultados. funcionamiento. Bueno, aquí hice para poder predecir, para tener certeza de que siempre funciona. Me gusta mejor la idea de Andrés. No es que me gusta. Objetividad, veracidad. Claro, todos ahí tienen razón, pero digamos esta me gusta harto. Pues para verificar que funciona, ¿cierto? Imagínense algo que no esté hecho con matemáticas, como decía. No, mentira. Esa cosa siempre se cae, ¿no? No decía, sino si algo está hecho con matemáticas, no está hecho con matemáticas, no hay garantía de que pueda funcionar. La matemática le puede servir a uno como un certificado de garantía de que eso puede funcionar. Cuando nosotros tenemos una tecnología que funciona, pero que no sabemos por qué funciona, por ejemplo, la podemos engañar o podemos encontrar fallos o escenarios donde eso no va a funcionar. Entonces, si tenemos un algoritmo que nos dice que una persona es ladrona o no ladrona dependiendo de la cara, y eso lo entrenamos con datos, pero no sabemos por qué toma la decisión, no sabemos cómo llega él a esa decisión, pues ahí hay algo que está raro, ¿no? Que está como medio extraño y yo a eso no le meto mucho dinero. Y eso es complicado, ¿no? Entonces, Malat, que es un matemático aplicado, pues el tipo dijo, bueno, vamos a ver si podemos encontrar una explicación para que eso funcione y plantea lo que se llaman las scattering networks. Aquí les dejo el enlace para que le echen una mirada y realmente el asunto detrás de esto, de estas scattering networks, es que es lo que muestra, para los que quieran, a ver, les voy a poner un problema. El problema de saber, de distinguir entre dos perritos. Piensen en un pequinés y en un fila brasilero. Uno los ve y uno dice, esos son dos perros, ¿cierto? Pero visualmente, miremos, un pequinés y un fila brasilero. Ajá, vamos a ver. Pequinés y ¿cómo es? Filas, ¿qué se llama? Brasileiro. A ver, yo los miro y yo sé que este es un perro y yo miro este de acá y digo que es un perro. Y de hecho los algoritmos del estado del arte saben que esos dos son perros. ¿Alguien me puede decir dónde está el truco? Porque ellos saben, pueden distinguir, pueden saber que esos son perros, que si mira un gato, pues eso no es un gato. ¿Cómo saben ellos dos? ¿Cómo sabe el algoritmo que estas dos cosas pertenecen al mismo objeto? O pertenecen, o describen el mismo. Memoria y comparación, dice acá. Entiendo, tiene muchos datos. ¿De qué? ¿De perros? Pues si no los entrenan para distinguir qué es perro y qué es gato. No, pero aquí. Bueno, sí, pero entonces, ¿cómo le hace para saber que esto es perro y que esto es perro? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Alguien puede decirme? Podríamos intentarle programar una definición de perro y cuando se le entregue, digamos, una imagen, comparar en busca de esas características con respecto a la definición. Ok, listo, pero digamos que el algoritmo que dice el compañero es complicado porque no dice, bueno, ¿cómo es perro? Que tenga la naricita así, pero esto no necesariamente la tiene. Mm, listo, pero por ahí va la cosa. ¿Qué más? Yo lo que he visto es que, por ejemplo, he visto que crean el algoritmo de Local Binary Pattern y lo que hacen es crear a partir de eso un descriptor de la imagen, ¿no? Comparan los histogramas y lo entrenan con, pues, discretamente, diciendo uno si es un perro y cero si es otra cosa. Y después lo que hacen es
sacar el descriptor de la imagen que usted quiere detectar y lo que hacen es sacarle el producto punto, que es como lo que usted mostró hace un rato de las redes neuronales, y dependiendo del resultado del producto punto, pueden decir si es un perro o no, o si hay un perro o no en esa imagen. Eso tengo entendido yo, no sé si Bueno, es correcto. listo. Digamos que ese algoritmo sirve para cierto tipo de problemas, pero un segundo acá. Sí. Entonces, digamos, sirve para cierta instancia de problemas, pero realmente lo que hay es un poco más profundo y tiene que ver con lo que decían atrás. Acá hablan de patrones. Entonces, vamos a hacer una cosa que es muy conceptual, pero vamos a hacerla. Imaginémonos que nosotros tenemos un objeto llamado perro por allá. Y lo que vemos, una cosa que es oculta, que está detrás. Y lo que vemos cuando vemos la imagen del pequinés es una instancia de perro. Es un perro que se deformó y se transformó y ¡pum! Quedó como un pequinés. Pero cuando vemos este de acá, pues igual ahí está la noción de perro por detrás, pero este se deformó, se puso más grande, de pronto las patas se le hicieron más largas y de un momento a otro, ¡pum! Quedó este perro de acá. Entonces, los dos son instancias de ese objeto perro que está oculto, pero yo los veo a través de un filtro que fue la deformación física, biológica, geométrica, lo que ustedes quieran. Entonces, imaginemos que ya está el perro ideal y detrás del perro ideal, lo que yo puedo observar del perro ideal, es un pequinés o un pastor alemán, y todos son instancias deformadas del mismo objeto. Esa es una forma de ver el problema. Pensemos en las sillas. Entonces, la silla que yo tengo en el comedor es diferente a la silla que ustedes tienen en sus comedores, pero no pueden pensar que una silla es un objeto que está ahí, solamente que mi silla se deformó, se volvió negrita y le salió tapiz del que sea, y otro le quedó una silla sobre la cual era de madera. Entonces, hay como un objeto que está por detrás y hay unas transformaciones de ese objeto. ¿Listo? ¿Lo podemos imaginar o no? Sí, profe. Listo. Entonces, si nos imaginamos eso, lo que tenemos, yo acabo de introducir algo que es como raro y es, yo tengo transformaciones y si tengo transformaciones, tengo cosas parecidas a las que tenía acá en los rototraslaciones. Y si tengo transformaciones, también tengo algo parecido a lo que tenía aquí en los cubos Rubik. Entonces, si yo puedo hablar de transformaciones, de pronto puedo de nuevo acudir a la idea del grupo para caracterizar esas transformaciones. De hecho, cuando yo caracterizo las transformaciones, yo puedo saber qué cosas no cambian una vez yo haga esas transformaciones. Lo que no cambia cuando yo hago un conjunto de transformaciones recibe el nombre de invariante. Invariante, no varía. No varía cuando yo hago transformaciones. Entonces, uno podría pensar que lo que está haciendo, por ejemplo, una red neuronal o inclusive nuestro cerebro, es que está quitando el efecto de un conjunto de transformaciones. Y cuando yo quito el efecto de un conjunto de transformaciones, que precisamente son las transformaciones que me generaron este perrito o este perrito de acá, pues ¿qué me queda? El perro ideal. ¿Y qué me queda acá? El perro ideal. Es como medio rara la cosa, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo? Un objeto ideal que cuando lo observo se transformó. Si yo soy capaz de quitar el efecto de las transformaciones, dejo el invariante a esas transformaciones y ese invariante es el objeto que me interesa. ¡Wow! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué tiene que ver con grupos? Ah, resulta que los grupos me permiten a mí describir esas invariantes. Esa forma de capturar esas invariantes es lo que Stephen Mallat define acá como las scattering networks. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer esto, se van a dar cuenta que mucho del lenguaje que usamos en teoría de grupos nos va a servir, pero ¿cuál es la intención de Mallat en este desarrollo matemático? Es decir, lo que hace una red neuronal es quitar esas transformaciones que de alguna manera están ocultando los objetos que están por detrás. Entonces, bueno, si yo veo, volvamos al ejemplo de la cara, si yo veo la cara de mi novia o mi novio,
yo la puedo ver de frente, yo la puedo ver rotada, yo la puedo ver rotada. Si yo tengo esos ejemplos de las distintas rotaciones y de la vista de frente, y soy capaz de construir una función que quite el efecto de esas transformaciones geométricas, pues me queda el invariante a esas transformaciones geométricas, que es el objeto que me interesa. ¿Listo? Entonces, ¿y eso con qué se come y qué tiene que ver con lo que nosotros hacemos? Ah, bueno, es que nosotros vamos a trabajar sobre la noción de grupo. ¿Y qué es lo que hace él? Él lo que hace es construir una función que son las scatter networks, una red neuronal, si ustedes lo quieren ver así, que es capaz de quitar el efecto de las transformaciones dadas por el grupo de los difeomorfismos, por acá está, de los difeomorfismos de acción continua, Lipschitz continuos. ¡Wow! ¿Qué es eso? No se preocupen por eso, simplemente haga de cuenta que es una versión con anabólicos de las rotaciones. Los difeomorfismos son transformaciones continuas. Venga, les muestro un difeomorfismo porque si no se me van a ir enredados. Difeomorfismo. Es una transformación, solo que le hace shear a los datos. Miren acá. Coja su cara y aplíquele esto de acá. Hace unos años nosotros teníamos a Pacheco diciendo, había un algoritmo de morphing que hacía difeomorfismo. Entonces, ¿qué hace el difeomorfismo? Cambia el dominio de la imagen y lo cambia geométricamente. Haga de cuenta que lo que hace el algoritmo es que cambia, lo que tenemos es el perro y le aplicamos difeomorfismos de una manera muy especial, de tal manera que, por ejemplo, este perro de acá se parezca a este otro de acá. Digamos, en este caso sí, lo que tenemos es una transformación del dominio. ¿Qué tiene que ver eso con teoría de grupos? Ah, es que estas transformaciones de acá todo el conjunto de estas transformaciones se pueden meter en una bolsa llamada grupo. Yo puedo estudiar las operaciones entre esos elementos de esa bolsa y puedo caracterizar, por ejemplo, qué cosas son invariantes o quedan invariantes frente a este tipo de transformaciones. Yo sé que esto parece un poco abstracto, de hecho, pues lo es, pero no por el hecho de que sea abstracto no quiere decir que no sea chévere, ¿no? Y pues la gracia de cubrir esto es podernos meter a temas que son, pues, por lo menos interesantes. Aquí está la charla de Stephen Mallard y se la recomiendo. Es una charla muy, muy bonita donde él introduce la noción de scattering. Por si para los que les gustan las matemáticas o no les gustan, les recomiendo que la vean porque hay unas ideas muy chéveres aquí. Espera a ver si aquí alcanza esta vez. Profe, ¿puedes mandar el link de la charla? ¿De la qué? Que si puedes mandar el link del video de YouTube aquí por el chat. Ah, están ahí en la presentación. Pero aquí lo mando. Ok, listo. Es casi platónico, dice el compañero. Sí, hay esta cosa por eso. Pero es muy chévere. Miren, miren cómo se está transformando, ¿sí ven? Eso es un difeomorfismo. Miren, miren este de acá. Aquí se alcanza a ver, está chévere. Por ejemplo, la diferencia entre este 3 y este 3, pues básicamente es una variación continua, ¿cierto? Una transformación continua que yo le aplico a este para obtener este y a este para obtener este de acá. Entonces, esas transformaciones viven dentro de una estructura de grupo, que después vamos a ver, y esas transformaciones las podemos caracterizar si nosotros sabemos teoría de grupos. Y aquí están las transformaciones difeomórficas. El morphing, esperar si se alcanza a ver. Miren. Listo. Perdón, un segundo acá. Luego. Pero aquí es. ¿Lo ven? Entonces ahí hay una mujer. Y yo puedo, de hecho, yo puedo hacer composición de transformaciones. Yo puedo transformar una y llevar la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y esas transformaciones que yo pongo ahí son las transformaciones que necesito caracterizar. ¿Listo? Eso es bien, bien curioso, bien bonito, ¿no? Y eso es una posible explicación matemática de por qué funcionan las redes neuronales convolucionales. Y pues básicamente funcionan porque de alguna manera extraen los invariantes a un conjunto de transformaciones que vienen en un grupo bien particular. ¿Listo? Que en este caso, para él, el caso de Mala, es el grupo de los difeomorfismos, que son esas cosas que están deformando de una cara a otra. ¿Listo?
Entonces, hay algo, digamos que esta es una idea, un matemático, computer science también lo podríamos llamar, eh, Malat. Y aquí hay otra idea que me parece muy bonita y son las Deep Symmetry Networks, que se parecen en su espíritu. Esta la hace Pedro Domingos. Pedro Domingos ahorita está en... ¿Dónde está Pedro Domingos? Tal vez está en... Veamos acá. Está en Microsoft. Hace un tiempo estuvo en Microsoft, pero ahorita creo que está en otro lado. En Google. No me acuerdo. Bueno, entonces, Pedro Domingos hace como unos 3 años propone esta cosa que se llama las Deep Symmetry Networks. Entonces, las Deep Symmetry Networks, la idea es que aquí le damos simplemente el árbol, ustedes lo deben tener allá. Una de las dificultades principales del reconocimiento de objetos es que las clases de objetos son oscurecidas por un gran número de fuentes de variabilidad, tales como la pose, la deformación de partes, etc. Estas fuentes de variación pueden ser representadas como grupos de simetría. ¿Qué es eso de grupos de simetría? Nos vamos a dar cuenta más adelante que nosotros podemos, por ejemplo, coger un objeto, un cubito, como en el cubo Rubik, y lo podemos empezar a rotar y lo roto. Si cojo un cubo y lo roto, por ejemplo, 180 grados, como en el pitch, las direcciones, ¿se acuerda? Pitch, route, todas esas direcciones de rotación, pues vuelvo a tener el mismo cubo. Entonces, esa idea de que el cubo yo lo voy rotando y vuelvo a tener el mismo cubo, es la idea detrás de los grupos de simetría. En ese caso, pues de nuevo tenemos la noción de grupo. Bueno, todavía no lo van a entender, pero ya empiezan a familiarizarse con esa idea de que estas transformaciones de rotación las puedo operar entre sí y puedo al final tener simetrías. El conjunto de las transformaciones, bueno, aquí habla de los grupos de simetría y ellos proponen una red neuronal que es capaz de sacar las simetrías. Un segundo, por favor. Estábamos hablando acá de los grupos de simetría y los grupos de simetría corresponden a una estructura de grupos particular. De nuevo aquí está el videito de Pedro Domingos. Venga, lo miramos acá. Y en este videito de Pedro Domingos, él explica como en 3 o 4 slides lo que nos vamos a demorar un montón de tiempo nosotros construyendo, pero pues no importa tanto. Y es esa idea de cómo son los grupos, cómo puedo caracterizar ciertos elementos de los grupos y qué logro con los grupos. De nuevo, la idea es que yo puedo, eh, con este tipo de grupos, extraer cierto tipo de simetrías. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, ok, muy bien. Qué pena. Listo. Entonces volvamos acá con nuestros grupos de simetría y lo que estábamos haciendo. Entonces, esto es estado del arte. De hecho, este paper es el paper de Taco Cohen, donde construye una red convolucional que captura las simetrías del icosaedro, que es uno de los, ese es uno de los sólidos platónicos. Y también aquí está la idea de simetría, que está muy íntimamente relacionada con la idea de grupo. ¿Listo? Entonces, aquí quedan los enlaces para que la miremos. Después vamos a volver sobre esto seguramente de una forma un poco más detallada para ver si lo que aprendemos de teoría de grupos nos sirve para poder hacer algo diferente en este sentido. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo acá? Bueno, ya tenemos tiempo. Entonces, esto es simplemente para motivar porque vale la pena meterse a esto, ¿no? Los temas no son difíciles tampoco, pero son súper interesantes y súper útiles, ¿no? Además son muy entretenidos poder pensar en este tipo de cosas que en realidad, o tener elementos para leer cosas que están en el estado del arte y poderlos usar en nuestros propios problemas. Bueno, entonces, pero la pregunta es si por qué necesitamos aprender matemáticas. Pues, yo creo que ustedes ya están convencidos de esto y es que las matemáticas son un lenguaje y un lenguaje que es transversal y universal. Y pues aquí Poincaré lo dijo de manera muy clara, es el arte de dar el mismo nombre a diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los grafos. Entonces, ustedes están muy familiarizados con este tipo de grafos, las redes sociales. Entonces, su Facebook, su Instagram, yo soy amigo de no sé quién, soy seguidor de no sé qué. Ya creo que todo el mundo habrá identificado que esto por detrás hay un grafo. Pero esos grafos no necesariamente solo aparecen acá, también por ejemplo aparecen en biología. Entonces acá hay un grafito que describe por ejemplo las proteínas y sus posibles interacciones.
y aparecen no solamente en biología, sino también aparecen, por ejemplo, en química, donde tenemos un conjunto de elementos y las interacciones que tienen entre esos elementos. Si nosotros nos olvidamos de que hay en estos noditos de acá, lo que vemos es que los tres dibujitos son iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que existe una, en términos más matemáticos, una biyección entre los nodos que preserva los enlaces. Y eso es un isomorfismo entre grafos, ¿cierto? Iso, la misma forma. Listo, entonces, si tenemos este isomorfismo entre grafos, pues uno dice, el matemático diría, uy, ellos son iguales, llamemos a esta cosa un grafo y decimos que estos tres grafos son del mismo tipo. Entonces, la matemática nos ayuda a tener modelos que aplican en distintas instancias y los resultados que tengamos, por ejemplo, sobre este tipo de grafos, pues van a aplicar tanto acá como acá como acá. ¿Listo? Entonces, uno distingue, por ejemplo, entre grafos y redes. Las redes son como estas instancias ya aplicadas y los grafos son los grafos. Muy bien. Ok, entonces las matemáticas son ese lenguaje universal pues parte de nuestro entrenamiento como ingenieros es aprender a leer el lenguaje matemático y entender qué estamos haciendo con ese lenguaje y poderlo utilizar. Entonces por eso nos toca hacer matemáticas, querámoslo o no. Y yo creo que la mayoría de la gente le gustan y si no, no estaría en ingeniería. Listo, entonces, eso es una parte, ¿no? Las matemáticas y el lenguaje universal. La otra cosa tiene que ver con la parte discreta, ¿no? Porque operar sobre los discretos. Eh, ¿Cuáles son los discretos? Pues resulta que pues, son todos los enteros, ¿no? El 0, el 1, el 2, bla, 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 bla. Eh, entonces, esos enteros tienen una matemática bien particular. De hecho, es un poco raro que nosotros como ingenieros bueno, como ingenieros necesitamos entender el continuo, ¿no? Entonces por eso entendemos la noción de límites, la noción de integrales, todo ese continuo nos interesa, pero realmente los computers science nos interesa mucho más, de una manera un poco más, digamos que centrada en nuestra profesión, la manipulación de los enteros. ¿Por qué? Porque es que resulta que los enteros los podemos escribir como binarios y al escribirlos como binarios ya los podemos subir a esto de acá, que es la máquina de Turing, ¿no? Entonces, ¿qué es la máquina de Turing? ¿Alguien se acuerda? Pues la máquina de Turing no es más que una cinta con ceros y con unos, y en esa cinta podemos poner instrucciones, pues la cinta es la memoria, y en esa cinta podemos poner instrucciones y datos. Y podemos construir otras máquinas de Turing que adentro tienen la noción de programa. Entonces, una máquina de Turing es el constructo abstracto para lo que nosotros conocemos como computador programable. Y pues por eso Turing es el padre de la computación. Pero pues en el momento en que tenemos ceros y unos, pues tenemos un universo discreto y podemos empezar a hacer un montón de cosas con ese universo discreto, pero necesitamos desarrollar una matemática particular para poder manipular ese universo discreto. ¿Listo? Entonces, ok. Bueno, entonces tenemos acá la motivación de por qué la matemática discreta sobre estructuras discretas. Y una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué hacerla formal, no? Ay, profe, ay, ¿por qué tenemos que probar eso? No creo que ustedes sean de esos, pero los ojos lo engañan a uno, ¿no? Miren este dibujito de acá. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí? El área decimal que estaba ahí en la superficie de la inclinación esa se desapareció, sacó en ese cuadrito que está ahí, el que falta. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con esta prueba visual? Lo que pasa es que ese ángulo de inclinación no es perfecto, así que es una ilusión óptica. Exactamente, aquí es que hay una ilusión óptica por detrás, ¿no? En cambio, si uno le echa cuentas a esto, pues se da cuenta que aquí hay algo que le están metiendo los dedos a la boca a uno. Entonces la matemática sirve para que no me metan los dedos a la boca. ¿Listo? Y por eso, pues como ingenieros y como gente que trabaja con matemáticas, necesitamos tener estos movimientos y entender bien qué es lo que está pasando. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? 2 es igual a 1. ¿Qué tiene de raro esta prueba? Se está dividiendo por 0 en el último paso. Acá, ¿cierto? Sí. Ya que A y B son iguales, la multiplicación entre ellos sería equivalente a A cuadrado.
y a cuadrado menos a Menos cuadrado cuadrado. daría 0 y Mm, nosotros cancelamos esos términos. Claro, entonces, dos cosas acá, ¿no? Esto hay que hacerlo con cuidado. Y segundo, pues el hecho de que usemos símbolos no quiere decir que siempre tengamos la razón, ¿no? Hay que hacer las cosas con cuidado. ¿Listo? Bueno, aquí hay más, para que después lo miren, ¿no? Eh, listo. Entonces, ¿por qué matemática discreta? ¿Por qué tenemos que hacer matemática discreta? Pues básicamente porque hay un universo inmenso que es el universo de los enteros y sobre ese universo inmenso nosotros podemos empezar a probar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el teorema de Fermat, me imagino que lo conocen, o por lo menos lo habrán visto en algún lado, y pues esta es simplemente una caricatura para mostrarlo. Pero vale la pena trabajar en los enteros simplemente por la gracia de probar cosas en los enteros. Además, de seguro por los matemáticos, bueno, y los computer science ahora no hay mucha gente que le guste los enteros. Am, la matemática, ¿para qué sirve? La matemática surge en su mayoría, gran parte de la matemática, si cualquier otra persona le diga lo contrario, a partir de las necesidades, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿qué surgió primero? Pues la necesidad, por ejemplo, de medir áreas. Necesitábamos hacer lotes para darle a la gente para que cultivara. Necesitamos hacer algo para que la gente no esté peleando por tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos áreas. Necesitamos llevar cuentas para poder cobrar los impuestos. ¿Qué hacemos? Nos inventamos un sistema numérico. Ay, no, es que necesitamos algo para que los puentes no se caigan. ¿Qué hacemos? Desarrollamos el cálculo diferencial y toda la matemática que está detrás de eso, el cálculo integral. Necesitamos hacer algo para probar cuando una sustancia radioactiva atraviesa una pared o no la atraviesa. ¿Qué hacemos? Desarrollamos los algoritmos de Monte Carlo. Detrás de la matemática, la mayoría de la matemática que ustedes conocen, inclusive la matemática más moderna, hay una necesidad. Y esa necesidad se solventa con matemáticas. Una vez uno tiene esas matemáticas, las matemáticas son de por sí un constructo interesante. Son bonitas por sí solas. Entonces, como son bonitas por sí solas, pues yo puedo seguir construyendo matemáticas. Por ejemplo, una de las áreas donde el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional es más importante son las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces tenemos un montón de gente que hace análisis de ecuaciones diferenciales parciales, construye soluciones, encuentra las condiciones bajo las cuales una de esas ecuaciones tienen o no solución, construye algoritmos numéricos para eso. Pero si uno hace la traza hacia atrás, uno se da cuenta que esos modelos surgen, por ejemplo, a partir de la necesidad del entendimiento de cosas como el calor o la propagación de ondas para entender cuándo un puente se cae o no se cae. ¿Listo? Esos modelos surgen de ingenieros, surgen de matemáticos, surgen de físicos, surgen de biólogos, surgen de médicos. Y después se llevan al dominio de las matemáticas y ahí tienen un desarrollo y eso es parte de lo que se hace en matemáticas. Entonces, pensar en que las matemáticas no tienen una utilidad y pensar en que las matemáticas no están desligadas de la realidad, pues es un pensamiento, llamémoslo, un poco ingenuo. No quiere decir que no haya matemáticas muy teóricas y muy abstractas que en este momento todavía no tienen utilidad, pero eso no implica que no vayan a tener utilidad a futuro. Y así no lo tuviera, es interesante construir esas matemáticas porque a veces cierto tipo de matemáticas sirven para resolver algunos problemas y además se emplean por la belleza de hacer matemáticas, el ejercicio intelectual y el reto de hacerlo. Pero en lo que considera nosotros los ingenieros, tenemos que entender que lo que tenemos es una herramienta y de hecho nosotros podemos construir, ayudar a contribuir a esa herramienta. Muchos de los egresados de ingeniería de sistemas, muchos de sus futuros colegas, pues básicamente lo que han hecho es dedicarse a hacer matemática teórica. Un par de compañeros ingenieros de sistemas que son profes también ahí y trabajan en problemas donde hacen matemática teórica siendo ingenieros y eso no tiene nada de raro. Pero el gran volumen de matemáticas que ustedes van a usar está en la solución de problemas prácticos. Entonces necesitan buenas herramientas para solucionar buenos problemas. ¿Listo? Entonces necesitan hacer matemáticas aplicadas de este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, la matemática discreta y la música
La intersección entre la matemática discreta y la música rap. Bueno, es una tontería. Listo. Ahora sí, simplemente para ya terminando de introducir algunos términos relacionados con lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver estructuras algebraicas. ¿Qué es el álgebra? El álgebra es básicamente estudiar cómo manipulo símbolos. Nos vamos a dar cuenta que yo puedo construir algo que son, por ejemplo, la noción de grupos y simplemente con manipulación de símbolos yo puedo resolver problemas que tienen que ver con lo de los rototransistores, los rototraslaciones, lo puedo resolver problemas con algo que tiene que ver eh, con lo de los cubos Rubik o un montón de problemas más. ¿Listo? Y es álgebra. Álgebra de la misma que ustedes utilizaban en el colegio, en octavo. Cuando uno hacía ese montón de ejercicios de factorización y esas cosas, estaba derivando unas reglas algebraicas que aplicaban sobre instancias reales y es básicamente, sobre instancias de números y es básicamente lo que vamos a hacer acá. Vamos a ver grupos que nos sirven para poder entender problemas como estos y construir una matemática que nos permita resolver ese tipo de problemas. Vamos a hablar de las simetrías y de cómo esas simetrías nos ayudan a caracterizar invariantes y qué tipo de invariantes podemos caracterizar con simetría. Vamos a hablar de teoría de números, que es básicamente el estudio de cuál es la estructura de los números y qué cosas y propiedades tienen esos números y vamos a darnos cuenta que eso está íntimamente ligado con problemas como saber si el ISBN de un libro es correcto o no es correcto, o con el problema de cifrado. Vamos a hablar de los números primos y vamos a ver cómo los números primos de alguna manera moldean todo lo que hacemos mucho de lo que hacemos en computación y seguridad informática. Vamos a ver cómo factorizar, seguramente vamos a hablar de los problemas de factorización y por qué ese problema es complicado. Vamos a trabajar sobre ecuaciones en diferencias, em, que ahorita de nuevo tiene una relevancia grande en lo que se está haciendo de COVID. Y finalmente vamos a hacer algo de teoría de juegos. Para los que no quieran llegar hasta allá, les recomiendo que para no ir a las clases simplemente se vean este videito, lo pinchan ahí. Deja de acariciar esos papeles. No sé si han visto esta película, si no se la recomiendo. No lo voy a explicar porque sobre este vamos a volver, pero es para que lo vean ahorita. ¿Un duelo, caballeros? Mía política. En la... amigos. Está Nash, premio Nobel de Economía, matemático, Harvard. Sí, tal vez está en Harvard. Y la pregunta era, estaban en un bar y la estaban conquistando a ella. Y la pregunta es cuál es la estrategia que tienen que seguir. ¿Por qué? El problema es que son varios y todos quieren conquistarla a ella, pero si van, ella los va a rechazar, seguramente a todos, y las otras mujeres que están con ella, seguramente van a verse como plato de segunda mano. Y entonces al final todos van a terminar perdiendo. ¿Cuál es la idea detrás de la estrategia de Nash? Es, en vez de ir por ella, acá lo muestra. Y al final ninguno la tendría. Entonces iríamos por sus amigas. Ajá. Pero ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. Si nadie va por la rubia, no se estorbarían entre ellos y todos ganarían. Esa es la idea de los juegos cooperativos. ¿Listo? Y hay una matemática detrás de eso. Y es una matemática que es fundamental en economía y es fundamental en computación. Y hoy pues vamos a tratarla al final del curso. Listo, eso era todo lo que quería contarles. Ahí queda el material. Me queda por subir otra cosa y listo. Entonces, yo les subo los videos. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Cuál es el paper? ¿El paper de qué los transistores? Ah, el scattering. Ah, sí, esos papers los encuentran en Archive ahí sin problema. Ya arrancaríamos en forma el siguiente miércoles en la clase de dudas, pero ya esta semana ya les dejo el siguiente miércoles la primera lectura para que empiecen a trabajar. Sin embargo, ya tienen ahí los datos. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios antes de salir? ¿No hay? Listo. Entonces, No, verdad, no, profe. Todo muy claro por ahora. échale una mirada a la presentación y me cuentan. Tengo una pregunta, ¿cuál es el Cuéntame. primer video que podríamos ir viendo? Yo lo subo ahorita, ya lo grabé, entonces ahorita los empiezo a subir en mi
¿En mi qué? En mi cuenta de YouTube. Ok, gracias. Monetizar mi cuenta con 80 visitas. No, mentira. Listo. Bueno, que estén bien. Se cuidan, ¿no? Pilas que estamos en el pico. En el pico de la pandemia. Listo, gracias, profe. Hay que cuidarse y esperar a ver que salgamos de esto. Pero bien, toca pasarle para adelante, ¿no? No sobra decir que la idea no es que la idea es que terminen esta vaina y que pasen este curso, ¿no? Pues si lo quieren cancelar me avisan de una vez porque hay gente que está haciendo fila para verlo, pero yo les sugeriría que lo vieran ahorita y no después. Así se entretienen en algo chévere este semestre. Gracias. Hablamos. Profe, una pregunta. Dígame, Gracias, dígame. feliz día. ¿Cuál es el link del canal de YouTube? Yo se los pongo ahorita en estén pendientes del tablón ese. Yo les voy poniendo Listo. ahí los links. Listo. Listo, Gracias. profe, se cuida. Bueno, Chao, ustedes profe, también. gracias. Chao. Cuidado con eso, ¿no? Encerrados. Chao.